Entré en un debate interno de decir, ¿por qué tengo que estar a favor de las dos vías? ¿Sabes? Porque mis papás me dijeron. O sea, como que esa noche dije, no voy a estar a favor de las dos vías. Muy bienvenidas a otro programa de Mujeres en Movimiento. Hoy tenemos una invitada súper especial cuya vida es un testimonio de Cristo obrando y transformando en amor. Aneley, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, contenta de poder tenerte acá con nosotros y bueno, segura de que tu testimonio, que es tan impactante, va a ser de bendición para muchas personas. Había leído en una nota que se publicó en este medio que vos antes, en un momento de tu vida, estabas a favor del aborto, pero tuviste un encuentro con Dios y todo fue transformado, ¿no? ¿De qué manera vos pudiste experimentar y ver ese cambio en tu vida? Larga historia. Bueno, la realidad es que yo nací en una familia cristiana. Bueno, mis papás se conocieron en una iglesia, se casaron, tuvieron hijos, nosotros. Y, o sea, como que en la adolescencia empecé con esto de no querer ir mucho a la iglesia, de no quería estar mucho en el ambiente cristiano, arranqué la secundaria y bueno, empecé con todas las cosas típicas de adolescentes, de rebeldía, etcétera. Cuestión que como que no estaba, digamos, en Dios. Y me pasa que arranco con todo este movimiento, digamos, de... Lo primero que me pasó a mí fue que yo arranqué con lo de Ni Una Menos. Uh-huh. Arranqué ahí, fui con unas amigas, estábamos en cuarto año de la secundaria, y como que a mí toda la movida esa de la mujer y eso me gustaba. O sea, allá en Rosario se inició por la marcha de Ni Una Menos. Entonces fui, ese momento me re gustó, me gustó estar ahí, me gustaba la causa porque, digamos, en ese momento no había nada, no era mucho sobre el aborto, nada de eso. Y como yo había nacido en familia cristiana, como que nunca me había puesto en este debate de estoy a favor del aborto. O sea, yo sabía que tenía que estar a favor de las dos vías porque era lo que me habían enseñado. O sea, tenía ese valor. Pero cuando voy ahí, me empiezo a involucrar desde ese lado, desde el tema de la violencia de género uh-huh. y toda esa cuestión. Después sigo yendo a diferentes marchas y ahí fui a una marcha que era de la mujer. Y cuando llego a esa marcha sí ya estaba como todo súper vestido de verde, ya las canciones eran incluso sobre el aborto. Y como que ahí me acuerdo que llegué a mi casa y sí, o sea, como que entré en un debate interno de decir, ¿por qué tengo que estar a favor de las dos vías? O sea, es porque mis papás me dijeron, en realidad, ¿qué es lo que pienso? Bueno, como que ahí decido. O sea, como que esa noche dije, no voy a estar a favor de las dos vías. O sea, la mujer, bueno, todo el discurso, ¿no? Tiene su derecho, su cuerpo, etc. Y ahí arranqué con todo eso. Mientras tanto de eso, que me empiezo a involucrar cada vez más en lo que son las marchas y bueno, todo esto, como que internamente me sentía muy mal. O sea, yo llegaba a mi casa, podía estar como gritando un montón de cosas, o aún, no sé si peleándome, porque nunca fui capaz de pelearme con la gente. Pero sí como... No estabas convencida del todo, ¿no? Había algo, sentías como que había claro. algo que vos lo decías, pero había algo en el corazón que decía lo contrario, ¿no? Tal cual, internamente yo sabía que no estaba bien. O sea, no sé si es que decía que estaba mal, pero había como una lucha interna en mí de que había, o sea, no estaba como completamente bien. Y bueno, a pesar de eso seguía muy mal en el medio, me sentía súper vacía, o sea, llegaba a mi casa y me acuerdo de llorar. O sea, de estar muy mal internamente. Y en medio de todo eso, unos pastores amigos de mis papás me invitan a un campamento. Que el campamento se hacía en Bariloche. Yo había dicho que no iba a ir, que ni loca, iba a estar con gente cristiana, toda gente pro vida, que me voy a meter ahí. Y al otro día me levanto y dije, bueno, o sea, la realidad es que yo vivía en un ambiente cristiano, o sea, en mi casa. Digo, la verdad, que fumarme gente cristiana allá no me va a pasar nada. Y elegí por eso, digo, es en Bariloche, no me puedo perder esta oportunidad de ir a Bariloche. Voy a conocer Bariloche, dijiste. Claro, yo me enganché por ese lado. Uh-huh. Dije, Bariloche, o sea, no puedo. Digo, total es lo mismo, o sea, con gente cristiana ya estaba. Y bueno, voy al viaje, cuestión que al viaje, por ejemplo, mis amigas no sabían ninguna que yo me iba a un campamento cristiano. O sea, yo me iba a Bariloche con mi hermana porque viajé con mi hermana, pero nadie sabía que yo me iba a un campamento uh-huh. cristiano. Ahí es donde tengo mi encuentro. O sea, fueron 3 días que duró el campamento y era sin celular, o sea, estábamos en la nada misma.
Y ahí me acuerdo que, o sea, estaba la prédica, yo me acuerdo el primer día había estado como re sola, era todo un grupo de jóvenes, yo me había apartado, me había ido a sacar fotos, no quería saber nada. Y a la noche también teníamos la primera reunión y quería inventarme todo, o sea, de verdad por mi cabeza pasaron 500 cosas, decir, no, me siento mal, no sé. Pero bueno, al final tuve que ir. Fui y sinceramente no estaba prestando atención en nada, o sea, estaba atrás de todo como súper enojada, replanteándome por qué había venido, por qué estaba ahí. Y en una, la persona que estaba predicando empieza a hablar, o sea, estaba hablando como del alma, no sé qué, pero o sea, como que lo empiezo a escuchar y esta persona se para enfrente mío y ahí me empieza a decir, o sea, cómo me empieza a hablar a mí, me empieza a decir cómo estaba mi corazón, o sea, cómo me encontraba yo en ese momento. Eran cosas que literalmente nadie sabía, o sea, que sí solamente Dios. Cosas que nunca había hablado ni siquiera con mis amigas, de cómo realmente yo me sentía internamente. Y cuando esta persona me empieza a hablar de cómo estaba mi corazón, de cómo me encontraba, ahí me quebré. O sea, como que el primer impacto fue, Dios me conoce, o sea, Dios es el único que sabía realmente lo que me estaba pasando en el corazón. Y bueno, ahí me requebré. Al siguiente día me pasó también a la noche, yo estaba como súper sensible a todo y estábamos en un fogón. Y en el fogón también, estaban todos cantando alabanza, ¿viste? Tipo súper feliz y yo ahí llorando. Entonces, en una le digo a Dios, o sea, yo te conocí siempre de nombre, yo siempre, o sea, te vi en la vida de los demás, te vi en mi familia, pero nunca te conocí realmente. Y, o sea, le dije, si vos sos ese Dios que yo siempre conocí, o sea, conocí ese Dios que siempre escuché, o sea, quiero que te hagas tangible en mi vida. Y termino de decir esa oración y viene una chica y me contesta tipo palabra por palabra lo que yo le había dicho a Dios en ese momento. Y bueno, el tercer día también, fueron como 3 días súper fuertes, de encuentros muy fuertes. Pero cuando llegué era como otra realidad, o sea, yo tenía el pañuelo verde colgado en la mochila. Ahora, te hago una pregunta, vos recién dijiste algo interesante, ¿no? Que tenías tu familia cristiana, conocías gente cristiana, escuchaste de Dios durante muchos años de tu vida, pero fue en ese momento donde tuviste un encuentro con Jesús. Y qué maravilloso, ¿no? Y qué importante, y nos llama a la reflexión, porque a veces, obviamente, uno puede escuchar de Dios en el seno de la familia, en los amigos, pero tiene que tener una experiencia y un encuentro personal con Cristo para ser transformado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasaba eso, o sea, yo siempre, o sea, nací en una iglesia, pero como que nunca... No sé, yo me acuerdo de ver a gente llorar y yo tipo preguntarme qué le pasa, por qué está llorando. Pero nunca me había pasado algo así. Y me pasó que cuando llegué, o sea, llego a mi pieza y como que lo primero que veo es el pañuelito verde ahí colgado en la mochila. Y cuando lo veo ahí, como que no es que yo llegué al campamento y tipo ya re sabía por qué estaba mal estar a favor del aborto. O sea, como que agarré el pañuelo y le dije a Dios, yo sinceramente no sé por qué esto está mal, o por qué no estás de acuerdo con esto, pero yo recibí tanto amor tuyo en estos 3 días que como que mi primer acto de agradecimiento por todo lo que recibí es tirar esto, aún no entendiendo, aún no sabiendo por qué no te gusta. Y desde ahí, desde que tiré, o sea, desde que decidí tirar el pañuelo, fue como que empezó en mí un proceso súper interno de identidad y un montón de cosas que bueno, que ahí es donde dije, amo la vida. Y hubo entonces un clic, como un cambio de pensamiento, un cambio de mirada, un cambio de enfoque. ¿Y cómo viviste eso en tu entorno? ¿Cómo fue con las amigas que tenías, con los grupos que antes te juntabas, incluso, bueno, después en tu casa? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, en mi casa estaban todos re felices. En mi casa estaban todos re contentos. Pero sí me pasó con mis amigas que fue como... O sea, yo encima llegué súper revolucionada, como que le hablaba a todo el mundo de Dios. Y mis amigas siempre supieron que yo venía de familia cristiana, pero ellas sabían que yo no quería saber nada. Y me acuerdo de cuando llegué, me junté con ellas. Yo tenía como en especial un grupito con el que estaba siempre. Y me junté con ellas y ahí les conté que había tenido como un encuentro con Dios, que esto y que lo otro. Y me acuerdo que en esa parte ya se venían Navidad y Año Nuevo. Y como que mis amigas, viste, estaban hablando de salir de joda y todo eso. Y yo antes salía con ellas y fue como ahí dije, no, o sea, chicas, yo no voy a salir. Y como que medio que les expliqué que en este tiempo no me iba a juntar tanto con ellas. No porque sean malas personas, sino porque en ese momento yo necesitaba gente que me ayude a crecer en lo que había elegido.
Y bueno, no lo tomaron muy bien. O sea, después de eso como que, obviamente, me dijeron como lo típico que te dicen, te lavaron la cabeza y un montón de cosas. Y de ahí como que no me junté más, pero porque no sé, o sea, como que en el grupo se entendió que yo había tomado otro camino y fue como un corte. Vos estuviste participando en un video de Nair, ¿no? Sí. Precisamente ese soltá el pañuelo verde, ¿no? Un poco lo que habías contado recién. ¿Qué repercusión tuvo eso y vos tuviste la posibilidad de hablar con algunas chicas que hayan pasado por una experiencia similar a la tuya? ¿Cuáles fueron los testimonios? ¿Qué te impactó? ¿Qué alcance tuvo para vos? El video para mí fue una locura. O sea, fue primero de cómo se dio todo, porque yo a Nair ni siquiera la conocía. Y viajo de acá, o sea, todo eso, bueno, fue muy loco. Pero la sensación de ahí de ponerme, o sea, me acuerdo cuando estábamos grabando y me volví a poner el pañuelo, fue como, qué flash. O sea, fue muy loco, o sea, teniéndolo desde otro lado, fue para mí re fuerte. Pero en cuanto a digamos, a la crítica y eso, no sé si yo recibí mucho, porque como que mucha gente pensó que yo estaba, como actué de la chica del pañuelo verde, mucha gente pensó que yo estaba, digamos, como a favor del aborto. Claro. Pero sí fue como re impactante y me pasó que después, bueno, después del video sí mucha gente me reconoció y después cuando se enteraban encima que yo estaba a favor de las dos vidas, digamos, fue zarpado, pero sí tuve muchos testimonios con esto de cuando subí la foto, esta de que hago como el cambio, de que yo subí una foto que antes estaba, digamos, con un pañuelo verde, que era cuando Ibas a las marchas. Claro. Y después subí la otra, que estoy con un pañuelo celeste. En esa, bueno, después me pasó hace poco, hace un par de meses fuimos con mi esposo a compartir en adolescentes, en una iglesia con adolescentes. Y esto fue muy loco, o sea, me pasaron varios testimonios, pero este fue como uno de los más grosos porque fue como muy, muy Dios. Estábamos nosotros sentados porque le habían hecho aparte una temática tipo bar con los adolescentes. Entonces yo estaba sentado ahí con Santi y cae una chica que tenía, no sé, 22 años. O sea, no era adolescente. Y la chica era de Entre Ríos. Era la primera vez que iba a la iglesia ahí de Rosario. Entonces cae y dice, chicos, disculpen, esto es dice, son reuniones jóvenes, son reuniones en general, o sea, ¿cómo es? Algo así. Y con Santi, o sea, nosotros no éramos de esa iglesia, pero justo estábamos ahí y la chica nos preguntó a nosotros. Dice, y le decimos, no, justo hoy es una reunión de adolescentes. Le digo, pero si querés quédate. Y la chica se quedó ahí sentada con nosotros. La chica no sabía que después compartíamos, entonces estábamos comiendo y después fuimos a compartir. Y en eso que compartimos yo hablé un poco de mi testimonio. Y cuando termino de compartir el testimonio, me siento y la chica se larga a llorar y me dice, yo aborté. Había abortado mellizos. Dice, aborté hace 1 año y medio y bueno, tengo mucha depresión, me siento con mucha culpa, estoy muy mal. Dice, y vine hoy a la iglesia por primera vez, dice, porque siento mucha culpa y siento que esa culpa no me deja acercarme a Dios y siento que Dios nunca me va a perdonar por lo que hice. Wow. Y para mí eso fue tremendo porque, bueno, obviamente oramos por la chica, pudo ser libre de un montón de cosas, pero fue, o sea, muy, muy todo armado por Dios, porque la chica ni siquiera era de Rosario, digamos, era de Entre Ríos. Después también me pasó que estaba en una marcha, esta así de ya provida, en Buenos Aires, y se me acercan 2 chicas, y eso sí fue después del video de Nair. Me dicen que habían visto el video de Nair, y después me habían stalkeado a mí, y habían visto que yo había subido esta foto, y que estas chicas estaban también apartadas. Cuando lo leyeron, o sea, empezaron a llorar y bueno, se acercaron a una iglesia. Y después me pasó otra vez que me habían invitado, o sea, no me habían invitado a una iglesia acá de Buenos Aires. Me habían pedido que les haga un video contando mi testimonio. Y lo pasan en una reunión de jóvenes y me habla una chica por Instagram que me dice que estaba a favor del aborto y también estaba apartada. Son una historia media similar. Parecida. Y que cuando lo escucha, o sea, se quedó ya en esa iglesia. Que como que sintió que Dios la volvió a llamar, digamos, con lo mismo. Y así me pasó un montón de cruzarme gente que también, unas adolescentes en una que estuvimos compartiendo, que ellas iban a la iglesia, pero estaban muy confundidas. O sea, como que tenían un montón de amigas que estaban a favor del aborto y ellas estaban como ahí con un pie adentro y un pie afuera, digamos. Y justo ese día también compartí sobre mi testimonio y dijeron lo mismo, que fue como la afirmación de Dios decir que eso no las iba a llevar a nada bueno, sino que iban a estar mal, digamos. Okay. Bueno, un montón de testimonios y
no solo el tema este que vos decís, ¿no? O sea, pasando por las mismas experiencias en cuanto a lo que pensaban de la vida, estar a favor de la vida o no, pero cómo Dios trabaja en lo profundo, ¿no? En tu identidad, en el diseño que Dios tenía para tu vida y cómo, bueno, fue una cita divina lo que vos compartías al principio, Sí. que después se empezó a replicar en otras citas divinas para otras chicas, que es lo que nos compartías recién, ¿no? Cómo... ¿Qué te hace pensar esto de Dios, ¿no? Viste que cuando uno tiene un encuentro con Dios y después ve que el Señor en eso que te sanó te usa para otras cosas y que todo lo transforma con propósito, wow, crece tu inspiración, ¿no? La admiración por el Señor, el decir, Dios está en todos los detalles, como vos compartías hace un ratito. ¿Cómo esto que vos viviste, cómo estas experiencias, cómo tu propia experiencia y después lo que vos ves que se va replicando en otras chicas a través de ese testimonio que vos podés dar, cómo te posiciona hoy? ¿Qué descubriste de Cristo a través de todo esto? Bueno, eso fue como re loco. Si bien obviamente uno va conociendo como diferentes cosas de Dios, pero a mí algo que me llamó mucho la atención fue como que el poder encontrar la raíz, digamos, de por qué están a favor del aborto. Eso fue como que hasta también me llevó a cambiar la mirada en un montón de aspectos. O sea, el poder entender por qué, no sé si decir odian la vida, pero sí están de cierta manera. A mí me pasó en lo personal que cuando yo tiro el pañuelo y Dios empieza como que con este proceso súper de identidad, yo me di cuenta que en realidad yo tenía como un desprecio hasta con mi vida misma. O sea, me sentía tan mal internamente, o sea, sin propósito y un montón de cuestiones, que no valoraba ni siquiera mi vida misma, entonces iba a ser imposible que valore o marchara o viviera por la vida de otra persona que yo ni siquiera veía y como que en ese momento no humanizaba. Pero como también dice la Biblia, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces era imposible amar y validar la vida del otro cuando ni siquiera yo estaba bien. Y me pasó mucho una vez leyendo, bueno, justo Job, en una parte dice en el primer discurso que como que él niega, que maldice a Dios. En una parte dice, ¿por qué dar vida a los desdichados? ¿Por qué dar a luz a los amargados? Y como que él, la primera vez que maldice a Dios, maldice su nacimiento, pero que eran por todos los acontecimientos que él había pasado. Y eso me llevó como que el Espíritu Santo me hablaba que también, ¿no? Muchas de estas chicas maldicen su vida por muchas cosas que le pasaron. Entonces como que lo primero que pasa es que, ¿qué hace? Robo la esperanza. O sea, porque uno de los discursos es ¿por qué voy a traer a la vida? ¿Por qué voy a traer? Es más, justo la vez pasada escuchaba a Lali Espósito dando una entrevista y ella decía que le daba terror ser madre porque no quería traer una vida a este mundo siendo mujer. O sea, que si le llegaba a salir una hija, ella se iba a morir de terror por todo lo que le podía llegar a pasar. Entonces digo, como que la raíz de todo esto es que no tienen esperanza y también a mí me pasó que, o sea, al relacionarme por ahí, como que me relaciono mucho con chicas que están a favor del aborto y todo. Y si vos te la ponés a escuchar, a la mayoría algo le pasó relacionado al hombre en el mal sentido. Entonces como que pienso que todos esos sucesos en su vida la llegaron a aborrecer la vida de cierta manera y a no tener esperanza en que el mundo va a cambiar y en el que va a venir algo bueno. O sea, ¿por qué voy a traer a alguien en esta vida para que sufra? Bueno, y vos lo que estás planteando, ¿no? Tiene que ver con las heridas del corazón, ¿no? Cuestiones quizás que uno no sabe que están en el corazón de esas chicas sin sanar porque también necesitan a Jesús. Entonces, ¿vos de qué manera te acercás? Porque obviamente lo que vos creés y lo que vos planteás hoy es todo lo contrario a lo que hacías antes y de hecho esto puede ser chocante también si te conocían, pero tenés la posibilidad de poder escucharlas, de hablarles, de presentarles a este Dios de amor que es el que a vos te sanó, te restauró y te volvió a dar sentido y propósito. Sí, bueno, a mí me pasa que, o sea, no es que tipo uno las busca, pero sí siempre me cruzo con, ponele, hoy le contaba a Lu, que era re gracioso, porque me senté, venían en colectivo y al lado se me sienta una chica que, o sea, yo al principio no estaba con los auriculares
Y después me puse a hablar con ella, empezamos a hablar, y bueno, resulta que la chica estaba re a favor del aborto, era bisexual, o sea, tenías todo. Y bueno, y re copado porque le pude hablar de Dios, o sea, y le hablé ella me contó como un montón de cosas que le estaban pasando internamente. Y no sé si es que lo busco, pero es como que, no sé, siempre tengo la ocasión de poder compartirles, pero como que nunca lo hago desde una mirada juzgando. Ni siquiera es más, yo nunca me atrevería como a decirle a alguien, che, está re mal estar a favor del aborto, porque conmigo, por ejemplo, yo cuando apenas llegué a Dios, nunca tuve a nadie que me dijo, mirá, Neley, tira el pañuelo porque eso a Dios no le agrada. O sea, fue la misma convicción del Espíritu Santo la que a mí me hizo entender por qué estaba mal eso. Y creo que por ahí lo que a mí no sé si me sirve, pero sí el de acercarme a ellas, porque Dios las ama. Y escucharlas y, o sea, hablar como con cualquier persona y no tratar de cambiar eso. Porque yo no soy quien para cambiar algo que yo en su momento estuve y a mí el único que me lo pudo hacer cambiar fue entender el amor de Jesús. La vez pasada también me pasó que estaba con una chica. Esta chica estábamos hablando y me cuenta en un momento que había sido abusada. Y ella estaba a favor del aborto y todo. Entonces ahí yo le empecé a contar, le empecé a decir que digamos que ese suceso que le pasó, bueno, y muchas cosas, o sea, que podrían tener algo que ver con que ella hoy esté tan enojada con el hombre. Porque al haber pasado eso en su vida, ocasionó un rechazo hacia la figura masculina. Pude hablar por ella o sea, re lindo, pero como que creo que lo primero es Vincularse desde el amor, tal cual. Tal cual, porque es sobre todas las puertas. Y obviamente no juzgar, sino acompañar, escuchar y tener paciencia, ¿no? Porque Sí. vos contaste tu testimonio y bueno, uno ve que Dios nunca se da por vencido. Y contame un poquito, ¿qué estás estudiando ahora? Estás estudiando un profesorado, ¿no? Sí, el profesorado se llama el profesorado en discapacidad intelectual, Qué bueno. que sería maestra especial. Bueno. ¿Y qué te llevó a estudiar eso? En realidad yo estaba estudiando trabajo social en su momento y en ese momento que estaba estudiando trabajo social me llaman para trabajar en un centro terapéutico como auxiliar, o sea, como ayudante terapéutica. Yo nunca había estado ahí vinculado o estudiado algo de eso, pero me llamaron y ahí empecé como a interiorizarme más y ahí me encantó. O sea, cuando estaba ahí, digamos, fue como que era un mundo, por así decirlo, que no conocía o que no tenía relación. Y como que ahí dije, esta es la mía, me encanta. Bueno, y ahí fue muy loco, también me pasó que estaba con una chica, yo especialmente eran 6, 7 chicos, pero yo trabajaba más puntual con una. Y esta nena no podía, o sea, tenía mucha dificultad en el habla, tenía autismo, bueno, y otras cosas. Y en una le agarró como un berrinche bárbaro que yo no sabía tampoco cómo manejarme a veces. Y no paraba. Entonces digo, bueno, ya está, Señor. No sé, oro, me pongo a orar, como para que se calme. Y bueno, se calmó y cuando se calma, le digo, ¿vos querés hacer una oración conmigo? Y me hace como que sí. Y ahí le hago hacer, viste, la oración de salvación, la oración de fe. Y fue impresionante porque ella, o sea, no hablaba bien, no habla bien. Y en ese momento, o sea, en el momento de hacer la oración, hizo todo fluido. O sea, habló todo fluido, o sea, fue impresionante. Y eso fue como también una afirmación súper de Dios de decir que, más allá de que me gustaba, que también Dios tenía un propósito con todo eso. Fue como una confirmación, me decías, ¿no? De que Dios te quiere en ese lugar. Bueno, qué hermoso lo que compartiste, qué testimonio tremendo, ¿no? Qué transformación y ver en tu vida y en todo lo que mencionabas cómo está atravesado eso por el amor de Dios. Un amor que no juzga, un amor que transforma, un amor que espera, que es paciente. Si tuvieras que dejar un mensaje para las mujeres que quizás están en el lugar donde vos estabas, ¿no? De confusión o con algo contrario en el corazón. Vos habías nombrado que tenías una lucha interna. Quizás hay algunas que nos están escuchando y que han escuchado de Dios por mucho tiempo, pero no tuvieron un encuentro con Él transformador como te pasó a vos, que las afiance en su identidad, en su propósito. ¿Qué les dirías? Les diría que
bueno, que lo único que puede transformar el corazón es justamente lo que vos decías, el amor de Dios. O sea, creo que uno puede hasta tener muchas experiencias con Dios o quizás ninguna, pero algo que va a transformar o sea, todo desde el interior hacia afuera es el amor de Dios. Y que también el único que puede tener la capacidad de sanar es Él. O sea, que uno puede probar con muchísimas cosas y hasta hacerse una bandera y creer que la verdadera libertad está en empoderarse y ser la mujer, pero que en realidad la verdadera libertad está en la cruz y que aunque puedan buscar la libertad de mil maneras, y hasta que eso hasta en un cierto punto creo que parece bueno, porque yo lo creía como bueno y en ese momento yo no sentía que estaba tan mal porque yo estoy luchando por una causa de la mujer, pero que en realidad internamente sí, el corazón está triste porque Dios no está en él. Y que la felicidad y la plenitud y sobre todas las cosas la libertad que tanto buscan y tanto hablan y necesitan, solamente se encuentra en Dios. Qué lindo poder compartir con vos, hermoso tiempo. Nos despedimos hasta el próximo programa de Mujeres en Movimiento y les mandamos un fuerte abrazo a todas.